Érase una vez una vaca llamada Pistacho. Ella vivía en un establo grande, con comederos bastante provocativos y abundantes bebederos. Era un lugar alto, bien aireado, y su suelo era de un firme cemento con una textura tan lisa como la de sus pezuñas. Vivía acompañada de 32 vacas, y la mayoría de ellas eran vacas lecheras de razas Holstein y Jersey. Algunas de ellas eran sus amigas, con las cuales pastaba y chismeaba. Además, luego de ser ordeñadas hacían reuniones y se acicalaban entre sí para relajarse. Pistacho, nuestra protagonista, no tenía mucho espacio para correr o jugar con sus amigas, y deseaba también que sus hijos pudieran tener un mejor lugar para vivir. Jorge era el hombre que las cuidaba a diario, y él las quería mucho. Sin embargo, él no estaba muy informado de cómo cuidar adecuadamente a las vacas lecheras, y esto le cobró factura a Pistacho, ya que hubo una semana en donde ella comió tanto que comenzó a resbalarse por el suelo del establo, y ella, sin poder controlar la situación, cayó y se lesionó una de sus patas, ya que elongó uno de sus tendones más de lo normal. En ese momento Pistacho se asustó mucho, porque sentía mucho dolor, ya no podía pararse bien y le costaba mucho hacer todas sus actividades. Ella no sabía qué acontecería con su vida. Mientras tanto, Jorge no sabía qué hacer porque no quería ver a su vaca en ese estado, y temía que algo parecido le pasara a sus otras vacas, así que decidió avisarle a todo el pueblo y así buscar ayuda. Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana en punto, le damos la bienvenida a una nueva edición de Veterinoticias ST. El día de hoy tendremos un clima bastante agradable de 22 grados máxima y 16 grados mínima, perfecto para dar un paseo con tu perro en el parque. En otras noticias, la semana pasada conocimos la historia del conejo Dan, que se encontraba muy incómodo y no podía alimentarse correctamente debido a que sus dientes presentaban un crecimiento excesivo, incluso presentando un cuadro de mala oclusión. Sin embargo, esta semana su dueño nos envió imágenes de cómo Dan se recuperó satisfactoriamente luego de seguir los consejos de Veterinoticias ST. Muchísimas gracias, Veterinoticias ST. Ahora mi conejo Dan se encuentra mucho mejor. Como Veterinoticias estamos muy contentos de poder ayudar a don Evaristo. Bueno, nos informan por interno que en el pueblo donde sea hay una noticia que se está llevando a cabo y está cautivando la atención de todo el lugar. Un vecino de la comuna conocido como Don Jorge se puso en contacto con nosotros para pedir ayuda debido a que hace 3 días su vaca llamada Pistacho se cayó del establo de donde ella vive, lesionando una de sus patas. Desde entonces ella cojea, es más lenta y se nota mucho más estresada. Él ha intentado alimentar a la vaca y ayudarla a caminar, sin embargo no sabe cómo ayudar a Pistacho adecuadamente y teme que algo parecido le pase a las demás vacas. Además, don Jorge se encuentra preocupado debido a que la leche que produce su granja es la que abastece al pueblo, por lo tanto es muy importante que sus vacas estén sanas. Bueno, don Jorge, déjeme informarle que esto es un problema conocido como claudicación, y en realidad es uno de los más frecuentes en bovinos de producción, ya que, como lo menciona el Colegio de Medicina Veterinaria de Cornell, University de Nueva York, este padecimiento junto con la mastitis y la metritis son las infecciones que, además de presentar un grado de incomodidad y enfermedad similares, son también las más frecuentes en bovinos de producción. Por esta razón, las claudicaciones se han clasificado como el principal indicador del grado de bienestar del ganador. Bueno, a continuación mi compañera Valeria y Benjamín les contarán más al respecto. Efectivamente, compañero Matías, las claudicaciones son algo que se presenta mucho en el campo de la ganadería, pero probablemente mucha gente se está preguntando qué es una claudicación. Las claudicaciones en el ámbito ganadero, más conocidas como cojeras, son todas aquellas afecciones que causan que el bovino no pueda utilizar sus patas de manera normal. Están relacionadas con enfermedades como la línea blanca, úlcera de las suelas, fracturas, entre otras. Y al ser uno de los principales indicadores de bienestar, es obligatorio reportar cuando las claudicaciones suceden. Pero ¿cuáles son las principales causas? Las principales causas pueden ser contusiones, cortes, heridas punzantes e inclusive el desgaste o roce grave de la piel causado por algún rasguño a nivel interdigital en los miembros anteriores y o posteriores. Este desgaste de la piel se conoce como abrasión, por lo cual, debido a una lesión de la piel en el espacio interdigital, este sería un factor de claudicaciones, considerando que al producirse una herida, las bacterias tienen la oportunidad de ingresar a los tejidos conjuntivos de la región digital y de este modo proliferarse y extenderse en la zona mencionada, las cuales pueden causar patologías como el granuloma interdigital. Otras causas también pueden ser el ambiente en el que están, el manejo de los animales y las construcciones. Otros elementos que pueden estar implicados son procedencia nutricional, metabólico, asimismo también podría ser genéticos y también del comportamiento del animal. Como bien dijo nuestro compañero Benjamín, hay muchas causas para las claudicaciones. Sin embargo, hay factores de riesgo que aumentan en gran prevalencia las claudicaciones. Basándonos en diversos estudios, el factor de riesgo más determinante es la desinformación del cuidador, seguido de los factores ambientales y genéticos. Estos factores de riesgo son
directamente la ignorancia del cuidador en procesos de traslado u ordeña, predisposición genética, obesidad o exceso de peso, tipo de raza productora del bovino, la higiene de la granja o terrenos accidentados. Cuando hay demasiada humedad en las zonas que frecuentan las vacas, ya sea de descanso o de traslado, también se genera un factor de riesgo. Cuando el tipo de suelo que se utiliza en las instalaciones lecheras es demasiado duro y liso. Otro factor de riesgo ligado a este tipo de suelo es la velocidad en la que se mueve el ganado entre las zonas de la lechera, pudiendo provocar serios daños en las extremidades motoras en caso de caída. Los miembros pélvicos tienen mucho más riesgo de sufrir claudicaciones que los anteriores, ya que están constantemente en contacto con la orina y fecas, siendo de 10 claudicaciones, 8,5 de miembros posteriores. Por otro lado, aunque no sea lo más frecuente, los miembros anteriores también tienen cierto grado de riesgo, siendo su prevalencia un 15%. Buenas a todos, estamos aquí desde Catemito con la profesora Marisabel Stevenson y el día de hoy nos va a explicar qué conductas pueden asumir las vacas al momento de tener claudicaciones para que sus dueños puedan identificarlas fácilmente. Hola, bueno, una de las principales formas de poder evidenciar una claudicación en un bovino es con este puntaje. Por ejemplo, podemos ver que se puede hacer un puntaje de locomoción. Entonces, las vacas cuando se desplazan normalmente tienen un andar plano, tienen sus 4 extremidades bien aplomadas y tienen el lomo recto. Cuando empiezan a adquirir alguna claudicación, algún dolor en sus manos o patas, empiezan a arquear un poco el lomo y empiezan a tener un paso un poco más anormal, ya puede ser en manos o pies, y ya cuando la cojera es evidente, adquieren un lomo absolutamente arqueado. Eso no es una posición sifótica la que se llama. Ya, profe, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Lo mismo. Además, identificar cuál es el miembro que está afectado no es difícil, aunque se complica si hay más de un miembro así, o el animal se encuentra imposibilitado para mantenerse de pie. Un miembro enfermo tiene o adopta posiciones anormales. Si es el anterior, se lleva hacia adelante flexionando la rodilla o el nodo, y si es el posterior, se flexiona pero se lleva hacia atrás y se apoya pero muy poco utilizando las puntas de las pezuñas. Otra forma de notarlo son los movimientos anormales de la cabeza, ya que la vaca los realiza para aliviar el miembro dolorido. Estos también permiten establecer de inmediato cuál es el miembro afectado, ya que cuando es el miembro anterior, en el momento del apoyo del miembro enfermo, la cabeza se levanta inclinándose hacia el lado opuesto y baja cuando produce el apoyo del miembro sano. Estos movimientos de la cabeza se realizan instintivamente para desplazar el peso del cuerpo hacia el lado opuesto del miembro enfermo. Es importante agregar que las cojeras afectan en todos los aspectos el bienestar animal, por lo cual se verán afectados los comportamientos en proceso de alimentación, juego, socialización, acicalamiento, y en general se verá el animal muy decaído. Todo esto debido a que la constante incomodidad por el dolor se hace muy duradera si no se trata. Además de esto, según estudios en vacas lecheras como Pistacho, la producción de leche disminuye bastante debido a que por su cojera consumen menos alimento debido al alto estímulo del cortisol, y además la capacidad reproductiva se afecta debido a que no pueden cargar ni siquiera su propio peso, y por eso es muy importante estar pendiente de los cambios de la conducta en los animales. Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde el bus hacia Catemito y le vamos a preguntar al profesor Max Harpa si es posible que las vacas se curen de las claudicaciones. Buenas tardes. Respecto a la pregunta, ¿podría solucionarse el cuadro de claudicación? Si es que se trata y se cura, digamos, de la causa base que está generando esa claudicación. Muchas veces con un despalme correctivo, y luego de ya tratar el tema de dolor, infección y posibles otras alteraciones que hayan a ese nivel, debiese solucionarse el cuadro. En estos casos se debe actuar con precisión y rapidez si es que una vaca se resbaló y cayó, ya que es imprescindible levantarla de inmediato porque esta caída puede comprimir su cuerpo y con esto los nervios, pudiendo producir una parálisis. Según la patología relacionada con la claudicación, se usan diferentes tratamientos. Por ejemplo, cuando se trata de infecciones se usan antibióticos como la tilosina o penicilinas. Sin embargo, es muy importante su uso correcto, ya que de no ser así los microorganismos pueden causar resistencia bacteriana y además podrán afectar la leche y los productos procedentes de la vaca. En el caso de Pistacho es necesario evaluar el problema de su pata con ayuda del veterinario y de acuerdo a esto realizar un tratamiento inmovilizando su pata afectada y proveyéndole antiinflamatorios como el Flunixin, que se puede utilizar en animales lecheros. Y además se deben seguir las indicaciones que da el veterinario. Hay otras instancias donde la patología de base es más grave, por ejemplo alguna fractura y que dificulte mucho el soldar, sobre todo en animales que son de gran tamaño como son las vacas, y que el peso que tienen que soportar en sus extremidades es bastante, puede significar de que ese animal no vaya a remitirse esa patología en su totalidad, y por lo tanto por temas de condición de vida lógicamente no va a poder solucionarse y se optaría por otro tipo de procedimiento, posiblemente una eutanasia o sacrificio de ese animal.
Muchas gracias, profesor Max Horvath. Bien, ahora hablaremos sobre prevención. Uno de los factores importantes es el piso. En caso de que este sea de cemento, se tiene que realizar un ranurado, para que así las pezuñas de las vacas adquieran adherencia a la superficie. Así también hay que evitar apurar el paso de las vacas, porque esto puede producir un resbalón, y sobre todo en pisos que están húmedos. También hay que realizar una mantención frecuente de los suelos, sobre todo en los establos, para evitar irregularidades o objetos extraños que puedan producir algún daño. Es importante también mejorar los caminos, ya que las vacas suelen evitar caminar por pisos duros y tienden también a buscar las superficies o senderos que sean más blandos. Otro de los factores es la humedad. Se debe evitar la humedad excesiva, ya que aumenta el riesgo de resbalones, así también pueden ablandar y deformar las pezuñas. Y también otro punto muy relevante es que los pantanos y aguas estancadas suelen ser hospedadores de hongos, bacterias y parásitos, los cuales al estar en contacto con heridas en las patas pueden dar origen a muchas enfermedades. Tenemos el despalme. Es importante realizar un despalme periódico, ya que es una medida imprescindible para prevenir cojeras causadas por enfermedades como la minitis y otras enfermedades secundarias de pezuñas. También las vacas que están en un periodo de preparto, es decir, la etapa de 30 a 60 días antes del parto, hay que trabajar la podología, ya que hay vacas con cojera que están produciendo leche y alguna patología que puede producir cojera va a afectar significativamente la producción de leche. Ahora también está la alimentación. Cuando hay cambios bruscos en la alimentación o también un exceso de dieta rica en carbohidratos, son factores que pueden generar la minitis y también problemas de sobrepeso. Para destacar, hay que ser conscientes tanto de la capacitación y el entrenamiento de los técnicos productores que trabajan con las vacas. Por las razones expuestas en este reportaje es muy importante conocer los parámetros básicos para disminuir en gran parte la posibilidad de generar claudicaciones y mantener saludable a su ganado lechero. Le agradecemos la sintonía el día de hoy, que tengan una muy buena tarde. 5 meses después, Jorge decidió llamar a un veterinario para que le ayudara a curar a Pistacho. Siguió todas las indicaciones que le dieron desde el noticiero, cambió el suelo para evitar que sus vacas sufrieran como Pistacho, y además de eso aprendió la importancia de tener árboles para evitar restricciones de conducta normal y también así reducir el estrés. Además de instalar cepillos mecánicos, los cuales le permiten también obtener una mejora en su funcionamiento biológico debido a los enriquecimientos sensoriales y ocupacionales.